Buenos días, sean todos bienvenidos a nuestra presentación. En el día de hoy hablaremos de la importancia de la observación en las prácticas de formación inicial. Quien les habla, Daniela González y José Santos. Somos estudiantes de segundo semestre de la carrera de licenciatura en español e inglés de la Universidad Popular de Cesar. Para entrar en contexto con este tema, debemos analizar conceptos claves que nos ayudará a la comprensión de este tema, adquirir mayor información sobre este. Primero que todo, empecemos por definir qué es la observación. En su sentido más básico, la observación es mirar algo con mucha atención y detenimiento para adquirir algún conocimiento sobre su comportamiento o sus características. Y esto es exactamente lo que debe hacer un docente en formación durante sus prácticas para poder realizar una reflexión sobre su futuro entorno de trabajo. Existen diferentes tipos de observación. Primero tenemos la observación directa. La observación es directa cuando el investigador se pone en contacto personalmente con el hecho o fenómeno que quiere investigar, y es indirecta cuando recibe la información de las observaciones hechas por otras personas. Tenemos la observación participante o participativa, que es cuando el investigador, al mismo tiempo que observa, participa de las actividades propias del grupo que se está investigando. Y hablamos de observación no participante o no participativa cuando solamente se limita a observar y no participa de las actividades. También tenemos la observación estructurada, que supone hacer una observación sistemática que ha sido previamente pensada y planificada. Por el contrario, la no estructurada no utiliza técnicas especiales y se realiza en función de lo que va ocurriendo en el contexto, sin previa planificación. También tenemos la observación de campo, que se realiza en el lugar donde ocurren los hechos, y la observación de laboratorio, que puede tener lugar en espacios preestablecidos y con grupos predeterminados. Y por último tenemos la observación individual, que es cuando el investigador realiza la observación de manera individual o en solitario, y la observación en equipo, que es cuando la realiza en compañía de otras personas y contrastan sus datos dependiendo de las diferentes observaciones que hayan hecho cada uno. Durante la observación, el docente en formación deberá estar atento a todo lo que sucede en el aula de clases, para poder adoptar las buenas actitudes y comportamientos del docente que dicta la clase y desechar aquellas actitudes que considere que no le servirán en un futuro cuando empiece a ejercer su profesión. Tendrá que estar pendiente de todo lo que sucede en ese entorno para poder llegar a una reflexión propia que le ayude a entender mejor su área de trabajo. La observación en el aula es un medio de optimización de reflexión crítica. Es una estrategia que le sirve para transformar y mejorar la calidad de la enseñanza. Estas prácticas deben ser un proceso básico para que el docente tenga como la capacidad de evaluar los comportamientos de sus alumnos y ver aspectos individuales. La asignatura de prácticas se imparte al final del segundo semestre, una vez superado la asignatura de observación. Esta práctica se lleva mediante una planificación. Como podemos ver, en esta tabla se evalúa al docente, sus habilidades, la interacción docente con alumnos, sus estructuras internas, participación social, la independencia del estudiante, su metodología, cómo se expresa el estudiante, cómo el estudiante cambia su mirada, cómo se comunican, cuál es esa estructura interna dentro del aula. Esto es un ejemplo de focos de observación. El docente, para iniciar su proceso de investigación, debe tener la necesidad de preguntarse qué o quién se va a observar, por qué y para qué se va a observar, dónde se va a observar, qué tipo de observaciones, durante cuánto tiempo se va a observar. Este proceso lo lleva a situaciones de aprendizaje profesional y lo lleva a que mejore su desempeño. Debemos entender que las acciones que realiza el docente como el alumno no se puede analizar de esta manera o como una manera guiada, sino que se debe como estudiar en forma de un triángulo, de un trío. El docente debe relacionar con sus alumnos el contenido que se va a enseñar. El alumno debe relacionar con su docente y ese contenido que se va a aprender, para así como ir de la mano, que se dé un proceso de aprendizaje constructivo.
Las prácticas tienen una duración de 7 días. El instructor hace una serie de seguimientos para ver cómo se está llevando el desarrollo de la experiencia de la observación. Está siendo diseñada por el alumnado. Una de las competencias que se desarrolla durante la práctica de observación es que los estudiantes tienen que desarrollar actividades de argumentación como seminarios, trabajos individuales, grupales y prácticas externas, elaborar documentos. Durante este proceso de observación, el estudiante debe analizar en el aula las competencias genéricas o transversales o de módulo o materia. El alumnado debe mostrar gestión durante este proceso. Una de las competencias genéricas o transversales que el estudiante analiza, estudia, es ver la capacidad que el profesor tiene para transmitir el conocimiento, tanto teórico como práctico. Otra es ver cómo el profesor hace sus conclusiones, si se basa en objetos o relaciona eso con situaciones de la vida cotidiana. Tiene una mente abierta, es capaz de relacionar diversas disciplinas, es capaz de integrar nuevos conocimientos, tiene un pensamiento crítico. Y que poder observar cómo se trabaja en equipo, cómo el profesor toma las decisiones. Otras competencias que podemos ver son las competencias básicas, que ya vienen siendo como más especializadas como en los conceptos, en la enseñanza, en proyectos de vida, el ejercicio de la ciudadanía. Al finalizar las prácticas se hace una valoración de la experiencia. De acuerdo con el artículo leído, en ese proceso se llevó las opiniones de los tutores de la universidad, tanto la opinión como los responsables de los centros educativos, como de los practicantes, ya que esto ayuda a analizar y a mejorar las siguientes prácticas, y también cómo los responsables del centro educativo ven si se están llevando sus objetivos a cabo al momento de enseñar. Los coordinadores de las prácticas en los centros a menudo han dado a los docentes de los centros una visión diferente de las prácticas, puesto que la observación no se limita, como en otras ocasiones, a ver al alumno de la universidad sentado en un rincón recogiendo notas en un papel. Debemos continuar trabajando en dirección para procurar establecer una buena relación entre el aprendiz y el experto, y así favorecer el intercambio de ideas. Esto resulta ser algo positivo, dar ese valor que quiere la formación tanto inicial como continua, el aprendizaje en equipo, la conexión entre docentes expertos y el alumnado en formación.